Saludos apreciados oyentes, la reflexión de hoy lleva por nombre Conociendo la voluntad de Dios. Etimológicamente la palabra voluntad proviene del latín voluntas, cuyo significado es querer o desear. Su interpretación sugiere a la facultad propia del ser humano para tomar libremente decisiones y pretender cualquier cosa, es decir, lo que desee o lo que no desee. Esta es la razón por la que cada individuo posee lo que se conoce como libre albedrío. Ahora esto no quiere decir que siempre va a ser así, ya que el hombre tiene limitante en su condición de no poseer el poder sobre todas las cosas. Caso contrario ocurre con el Creador, ya que Él puede hacer lo que le place debido a su autoridad, además de ser absolutamente independiente. Dios, en su soberanía y señorío, ha creado todas las cosas según su voluntad, pero en esta oportunidad abordaremos parte de ella respecto del creyente. Ahora surge la siguiente interrogante: ¿qué es la voluntad de Dios? Voy a dar un ejemplo para que haya una mejor percepción acerca de la voluntad de Dios. Muchas veces los hijos no comprenden las decisiones que toman sus padres y su respuesta es rebelarse contra ellos. Pero si ellos supieran que lo que realmente buscan y quieren para sus hijos es lo mejor, las cosas serían diferentes. Asimismo es la voluntad de Dios. Él nos guía, nos enseña, nos llama la atención, nos corrige, sabiendo que, aunque muchas cosas son agradables y otras no, son las mejores porque son de provecho para nuestras vidas. En otras palabras, tienen propósito. Desde la mirada bíblica, Romanos 8:28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esto suena muy bonito, pero ¿será lo que realmente es lo que le estamos permitiendo a Dios para que controle nuestras vidas? La voluntad de Dios se manifiesta cuando permitimos una renovación o transformación de nuestra conciencia. Romanos 12:2 indica: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. El versículo, en primera instancia, nos exhorta a no llevar una vida de placeres bajo la corriente de este mundo, sino que a través de la palabra de Dios podamos ser transformados en nuestra manera de pensar y vivir, alejados de esta mundanalidad a una verdadera vida que agrade al Señor. Primera de Pedro 4, 1 y 2 dice: puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a la concupiscencia de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. La última parte del versículo de Romanos 12:2 nos enseña cómo es la voluntad de Dios. Es buena porque ella se revela para beneficio. Él siempre quiere lo mejor para nosotros, ya que solo Él sabe lo que nos conviene. Es agradable porque sus mandamientos no son gravosos, es decir, no son una carga. Su camino de vida es deleitoso, nos da paz en la adversidad, gozo en el dolor, y somos aceptados tanto por Dios como por los hombres. Y es perfecta porque nos conduce a alcanzar el propósito por el cual hemos sido llamados, además de lograr una madurez espiritual, preparados para toda buena obra. De igual modo podemos observar que en su presciencia nuestro Padre Celestial trazó de antemano todas las sendas por la cual deberíamos transitar en obediencia por amor de su nombre. Efesios 1:11 señala: en Él asimismo tuvimos herencia,
habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. El misterio de su voluntad fue establecido en Cristo desde la eternidad para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo, reunir en él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. Esa predestinación nos inserta en toda buena obra según su plan. Esto es para todos los creyentes. Efesios 2:10 señala, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Las Sagradas Escrituras dicen que David tuvo el corazón conforme al de Dios. Su inclinación era el de conocer cada vez más a su Dios. Salmo 143:10 expone, enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. Una de las razones por la cual podríamos cumplir con su propósito fue la promesa descrita por Cristo, quien prometió que cuando Él fuera al Padre nos enviaría el Consolador, que esto nos convenía porque iba a morar en el corazón de sus discípulos. ¿Y cuál era el propósito? Juan 16:13 escribe, pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Esta promesa fue cumplida y ahora el Espíritu Santo mora en la vida de todas aquellas personas que han decidido depositar su confianza en el Señor. Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Muchas veces le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias sin considerar el doblegar nuestra voluntad. Recordemos que Él tiene un plan para con cada uno de sus hijos y toda obra para bien y para su gloria. Muchas veces le pedimos a Dios que cambie nuestras circunstancias sin considerar el doblegar nuestra voluntad. Recordemos que Él tiene un plan para con cada uno de sus hijos y todo obra para bien y para su gloria. Son muchas las cualidades de la voluntad de Dios para el creyente. El querer tener una relación sólida con el Señor requiere de muchas consideraciones. Voy a compartir algunas de ellas según sus designios. 1. Es voluntad de Dios que le conozcamos. 2 Timoteo 3:16-17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Para tener una relación íntima con Dios es necesario conocer su palabra. ¿Cómo puede existir una buena relación con alguien que no conocemos? Punto 2. Es voluntad de Dios obedecer. Primera de Pedro 1:22 señala, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro. Por medio de la obediencia podemos testificar del propósito por el cual fuimos creados. 3. Es voluntad de Dios que estemos agradecidos siempre. Primera Tesalonicenses 5:18 dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Debemos estar agradecidos bajo cualquier circunstancia de la vida. 4. Es voluntad de Dios que nos acerquemos a Él por medio de la oración. Primera de Juan 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Esta relación implica que nuestro deseo debe ir conforme al propósito de Dios para nuestra vida,
y no lo que se nos ocurra, dando rienda suelta a los deseos de la carne. 5. Es voluntad de Dios que andemos en rectitud. Primera de Pedro 2:15. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Y Efesios 5:17 dice, por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Nuestro reflejo de vida, principalmente el carácter, debe estar en la imagen de Cristo. 6. Es voluntad de Dios que practiquemos el amor entre hermanos. Primera de Juan 4:7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Debemos dar ejemplo en todo nuestro accionar para honrar y glorificar a Cristo. 7. Es la voluntad de Dios que andemos en sabiduría. Santiago 1:5. Y si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Todo lo que el Hijo de Dios necesita para prosperar su vida espiritual, el Señor se lo proveerá. 8. Es voluntad de Dios que seamos hacedores de su verdad. Santiago 1:22 dice, pero sé hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Juan 3:21 dice, mas el que practica la verdad viene a la luz, para que sea manifiesto que sus obras son hechas en Dios. 9. Es voluntad de Dios que nos sobrepongamos ante el mal. Romanos 12:21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. 10. Es voluntad de Dios que no nos congraciemos con el mundo. Primera de Juan 2, desde el 15 hasta el 17 señala, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre sino del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Te animo a que sigas indagando acerca de la voluntad de Dios. Recuerda que mientras más conozcas de su verdad, tu vida espiritual prosperará y alcanzarás lo que el Señor ha propuesto para tu vida. Ten presente lo que dice el Salmo 37:5. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Hay un largo trecho para caminar en la voluntad de Dios. En conclusión, no olvidemos que nuestra vida como creyente está determinado bajo la dependencia absoluta de Dios. Cada decisión que tomemos debe estar bajo su dirección para que Él pueda controlar cada paso que demos. Dios siempre quiere lo mejor para nosotros. Lo demostró en la cruz con el sacrificio de su Hijo. No te adelantes, pero tampoco te atrases al plan que Dios ha trazado en tu vida. Él sabrá utilizar cada una de tus capacidades para cumplir su propósito. Él nos ama y está dispuesto a sanar cada una de nuestras heridas producto de la desobediencia. Finalmente, estimado hermano y hermana, para que medites, autoevalúa tu mente y tu corazón, no vaya a ser que cuando te presentes ante el Señor diga, nunca os conocí. Mateo 7:21 expresa, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Amado Padre Celestial, te doy muchas gracias por tu bondad, por tu amor para con nosotros. Gracias por el plan que has diseñado para que podamos transitar en tu verdad y en tu justicia.
Ayúdanos cada día a renovar nuestro entendimiento por medio de tu palabra, para cumplir con tu buena, agradable y perfecta voluntad. En tus manos encomendamos nuestras vidas y te agradecemos en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.